En el corazón del Valle del Silicio, donde la tecnología y el éxito brillan en medio de los modernos edificios de vidrio, una pregunta resonaba en la mente de Emilio: ¿qué sucede cuando lo que más amas es repentinamente arrebatado de ti? Esta indagación no era meramente retórica, representaba la vulnerabilidad de un hombre que, a pesar de su ascenso como un exitoso empresario mexicano de inteligencia artificial, cargaba profundas cicatrices de traiciones pasadas que hacían de la conexión humana un desafío casi insuperable. Emilio, un hombre de poco más de 30 años, luchaba constantemente contra la soledad que su ambición había creado. Su sueño era más que solo el éxito material, deseaba una familia, un hogar lleno de risas y amor. Sin embargo, esa aspiración parecía cada vez más distante, como un espejismo en un desierto de desilusión. Esa noche fatídica, mientras las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas artificiales, Emilio llegó a casa, exhausto tras un largo día de reuniones interminables y decisiones difíciles. Al abrir la puerta de su mansión, un escenario inesperado lo aguardaba. En el porche, dos gemelas recién nacidas, envueltas en mantas, lo miraban con ojos grandes e inocentes. El corazón de Emilio se disparó. Nunca había imaginado que su vida tomaría un rumbo tan inesperado. En ese momento de desesperación y debilidad, tomó a las niñas en sus brazos, sintiendo el peso de la responsabilidad que acababa de heredar. Pero el destino, en su cruel ironía, decidió intervenir de manera trágica. Rosita, la mujer que había dejado a las gemelas en su puerta, fue atropellada frente a él, muriendo en un instante brutal. Con una nota temblorosa en sus manos, pidiendo protección para las bebés, Emilio se vio ante una elección que cambiaría su vida para siempre. Con la muerte de Rosita, la historia de las niñas comenzó a desarrollarse, revelando secretos y sacrificios que hacían su llegada aún más significativa. Supo que Valeria, la madre biológica, había pospuesto su tratamiento contra el cáncer para dar a sus hijas la oportunidad de vivir. Esta revelación no solo profundizó la conexión emocional que Emilio sentía por Sofía y Camila, sino que también sacó a la luz una nueva capa de complejidad en su vida. Lo que debería ser un acto de amor se convirtió en una carga pesada, llena de expectativas y responsabilidades. Mientras tanto, la antigua pareja de Emilio, Magdalena, regresó para reclamar lo que consideraba su derecho sobre las niñas. Con una historia repleta de secretos y conspiraciones que involucraban a la fallecida Rosita, Magdalena representaba un nuevo obstáculo que amenazaba con desestabilizar todo lo que Emilio intentaba construir. A medida que los días se transformaban en semanas, Emilio decidió adoptar a las gemelas. Las nombró Sofía y Camila, y su mansión, antes llena de ecos de soledad, comenzó a llenarse de risas infantiles. Sin embargo, la felicidad se veía ensombrecida por la constante presencia de Valeria, cuya lucha por la vida y por la conexión con sus hijas pesaba sobre ellos. Cuando Valeria finalmente se recuperó y decidió visitar a las niñas, un nuevo capítulo se abrió en la vida de Emilio. Su sinceridad y sacrificio tocaron su corazón, reavivando la esperanza que él pensaba haber perdido para siempre. Juntos, enfrentaron los desafíos legales y personales impuestos por Magdalena, mientras intentaban reconstruir una nueva definición de familia, arraigada en el amor incondicional y en la posibilidad de segundas oportunidades. A medida que pasaba el tiempo, la mansión de Emilio se transformó. Los ecos de risa se convirtieron en parte de la rutina, y Sofía encontró en la música una forma de expresar la belleza que emergía del dolor, mientras Camila, inspirada por la lucha de su madre contra el cáncer, dedicaba su vida a la ciencia. La relación entre Emilio y Valeria florecía, y juntos decidieron crear una fundación en honor a Rosita, destinada a ayudar a madres en situaciones similares. Lo que antes era un hogar marcado por la ambición y la soledad se transformó en un espacio de amor, esperanza y solidaridad. Sin embargo, la jornada de Emilio y Valeria no fue exenta de desafíos. Magdalena, después de años de intrigas, finalmente buscó redención, revelando verdades que ayudaron a sanar heridas antiguas. Mientras tanto, la mansión, una vez símbolo de éxito material, se convertía en un hogar que irradiaba amor y propósito, cambiando vidas a su alrededor. La familia no solo encontró su propia felicidad, sino que también extendió su luz a la comunidad, mostrando que, incluso en las adversidades más sombrías, es posible encontrar un camino hacia la curación y la conexión. La vida de Emilio, marcada por la traición y el dolor, ahora era un testimonio de que, a veces, las mayores bendiciones vienen de donde menos se espera, y que el amor verdadero puede surgir incluso en las circunstancias más inesperadas. Emilio se vio inmerso en una nueva realidad, donde las risas de Sofía y Camila resonaban por los pasillos de la mansión, pero la alegría era frecuentemente interrumpida por desafíos inesperados. Uno de los primeros obstáculos que enfrentó fue la adaptación de las gemelas a la nueva vida. Con solo unos meses de vida, exigían atención constante y, incluso con la ayuda de una niñera, los momentos de agotamiento eran inevitables. Emilio, que siempre había sido un hombre de acción,
Se encontró desorientado en medio de pañales sucios y biberones. Nunca pensó que la simplicidad de cuidar a dos recién nacidas pudiera ser tan desafiante. Una noche, mientras intentaba calmar a las gemelas que lloraban al unísono, Emilio sintió el peso de la responsabilidad en sus hombros. Caminaba de un lado a otro, meciendo suavemente a Sofía en sus brazos, mientras Camila, en su cuna, se retorcía en busca de consuelo. La frustración comenzaba a acumularse cuando se dio cuenta de que, a pesar de su éxito en los negocios, no tenía ninguna experiencia en paternidad. Las lágrimas de las niñas eran un recordatorio constante de que, por más que fuera un líder en el mundo corporativo, en su vida personal aún era un novato. Cuando finalmente logró calmarlas, Emilio se sentó en el suelo, exhausto, y dejó escapar un suspiro profundo de sus labios. Se encontró reflexionando sobre lo que realmente significaba ser un padre. La conexión emocional que había comenzado a crear con las niñas era compleja. Quería protegerlas y darles un hogar seguro, pero también sentía miedo de no estar a la altura de la tarea. Estas emociones conflictivas comenzaron a moldear su visión de sí mismo, revelando una vulnerabilidad que nunca había permitido que emergiera antes. La primera visita de Valeria, la madre biológica de las gemelas, trajo una mezcla de esperanza y tensión. Emilio estaba nervioso con la idea de cómo las niñas reaccionarían al ver a la mujer que nunca habían conocido, pero que llevaba la misma esencia que ellas. Valeria llegó con una sonrisa tímida y ojos llenos de amor, y, en ese momento, Emilio se dio cuenta de que ella también llevaba sus propias cicatrices. La conversación inicial entre ellos estuvo llena de vacilaciones, pero un vínculo comenzó a formarse, una alianza inesperada que prometía apoyo mutuo. Sin embargo, esta nueva dinámica no agradó a todos. La presencia de Magdalena se convirtió en un recordatorio constante de las complicaciones que aún estaban por venir. Al darse cuenta de que Emilio estaba construyendo una nueva familia, ella comenzó a hacer movimientos sutiles para reclamar su espacio. Magdalena, con su forma persuasiva y envolvente, empezó a infiltrarse en las interacciones de Emilio y Valeria, creando tensiones que se volvieron palpables. Lo que comenzó como un deseo de ayudar a las gemelas a adaptarse a la nueva situación rápidamente se transformó en un juego de poder emocional. Emilio se dio cuenta de que necesitaba ser cauteloso, ya que la antigua pareja no dudaría en usar cualquier debilidad de él para conseguir lo que quería. Mientras tanto, el día a día continuaba presentando desafíos pequeños, pero significativos. La primera vez que Emilio llevó a las niñas al parque fue un evento que esperaba con ansiedad. Imaginaba un día perfecto, con las gemelas riendo mientras jugaban bajo el sol. Sin embargo, la realidad fue muy diferente. Las gemelas estaban más interesadas en explorar cada centímetro del parque que en jugar con los juguetes. Emilio se vio corriendo detrás de ellas, tratando no solo de mantenerlas seguras, sino también de controlar su propio pánico. Casi se sintió como una figura de payaso, tratando de hacer reír a las niñas mientras se sentía cada vez más exhausto. Estos pequeños desafíos comenzaron a moldear a Emilio de maneras que no podría imaginar. Descubrió que, detrás de su fachada de empresario exitoso, había un hombre que necesitaba aprender a ser paciente y amable consigo mismo. Cada risa de las gemelas, cada pequeña conquista en el día a día, también eran victorias personales. Comenzaba a entender que la paternidad no era solo cuidar, sino también aprender a perdonarse por fallas y crecer a partir de ellas. Con el paso del tiempo, Emilio estableció una conexión emocional creciente con Sofía y Camila, pero también se sintió desafiado a equilibrar esta nueva vida con sus responsabilidades profesionales. Se dio cuenta de que necesitaba aliados, y así comenzó a construir una red de apoyo a su alrededor. La niñera, una mujer experimentada llamada Clara, se convirtió en una figura esencial. No solo ayudaba en las tareas diarias, sino que también ofrecía valiosos consejos sobre cómo lidiar con las gemelas. Clara trajo una perspectiva maternal que Emilio tanto necesitaba, y pronto se encontró confiando en ella más de lo que imaginaba. Estos primeros desafíos, aunque pequeños, comenzaron a preparar a Emilio para los conflictos mayores que estaban por venir. Sentía la presión de Magdalena intensificándose y sabía que necesitaría toda la fuerza que comenzaba a desarrollar para enfrentar las adversidades que surgirían. La lucha por un futuro armonioso para Sofía y Camila apenas comenzaba, y Emilio estaba decidido a proteger la nueva familia que estaba formando, incluso si eso significaba enfrentar a los demonios del pasado. La jornada de Emilio apenas comenzaba, y cada paso que daba lo acercaba no solo a las gemelas, sino también a una nueva versión de sí mismo, un hombre que podría, finalmente, aprender a amar y a ser amado a cambio. Emilio se vio cada vez más envuelto en un torbellino de emociones mientras navegaba por los desafíos de la paternidad y las complejidades de su nueva vida. Las gemelas, aunque adorables, traían consigo una responsabilidad que a menudo parecía abrumadora. Se preguntaba, en momentos de soledad,
si realmente sería capaz de ser el padre que ellas merecían. La presión de sus propios estándares elevados, forjados a lo largo de su carrera, comenzaba a transformarse en una carga, generando dudas que lo acompañaban día y noche. La relación con Valeria, la madre biológica de las niñas, que inicialmente parecía ser una alianza de apoyo, comenzó a complicarse a medida que sus pasados se entrelazaban. Valeria, en su búsqueda por reconectar con las hijas, comenzó a expresar preocupaciones sobre cómo Emilio estaba criando a Sofía y Camila. Aunque sus intenciones eran genuinas, las críticas no dejaban de afectar a Emilio. Se veía luchando por equilibrar su deseo de ser un buen padre con la necesidad de mantener una relación saludable con Valeria, que, de vez en cuando, parecía más una invasora que una aliada. Magdalena no hacía las cosas más fáciles. Sus movimientos sutiles, pero calculados, comenzaron a crear un clima de tensión. Emilio notaba cómo ella intentaba, a cada oportunidad, desestabilizar su posición como padre. En una cena casual, por ejemplo, Magdalena hizo un comentario sobre cómo las gemelas podrían beneficiarse de una presencia femenina fuerte, insinuando que Valeria podría ser esa figura. Emilio sintió un escalofrío de frustración. Intentaba mantener una fachada de calma, pero la verdad era que cada palabra de Magdalena era como un cuchillo afilado, cortando su confianza. Las dificultades no se limitaban solo a las relaciones personales. Emilio también tuvo que lidiar con la presión de su trabajo. Las expectativas en torno a su carrera seguían siendo altas, y con la llegada de las gemelas, se dio cuenta de que la balanza entre su vida profesional y personal se estaba inclinando peligrosamente. Se encontraba frecuentemente en la oficina, después del horario, tratando de compensar las horas que sentía que estaba perdiendo con las niñas. Ese estrés acumulado comenzó a afectar su humor, y se veía más irritable e impaciente, no solo con las gemelas, sino también consigo mismo. Las gemelas, en su inocencia, sentían la tensión en el aire. Sofía, más sensible, comenzaba a llorar con más frecuencia, mientras que Camila, con su energía exuberante, hacía travesuras que llevaban a Emilio al borde de un colapso. En uno de esos días, mientras intentaba trabajar en casa, las niñas comenzaron a pelear por un juguete. Emilio, ya exhausto, perdió la paciencia y gritó. El sonido de su voz elevándose resonó por la mansión, y la sensación de culpa invadió su corazón tan pronto como las lágrimas comenzaron a deslizarse por el rostro de Sofía. Se dio cuenta de que, en lugar de ser el ancla que ellas necesitaban, se estaba convirtiendo en una fuente de estrés. Clara, la niñera, pronto notó el cambio en el comportamiento de Emilio. Ella, con su sabiduría y paciencia, intentaba ofrecer consejos, pero él, muchas veces, se cerraba. Su resistencia a aceptar ayuda era una barrera que necesitaba superar. En un momento de vulnerabilidad, durante una conversación casual, Clara lo animó a abrirse sobre sus inseguridades. Ser padre es un aprendizaje constante, Emilio. No necesitas tener todas las respuestas ahora. Lo importante es estar presente, dijo ella, y esas palabras resonaron profundamente dentro de él. Comenzó a darse cuenta de que, para convertirse en el padre que quería ser, necesitaría enfrentar sus debilidades, no huir de ellas. Mientras tanto, Valeria comenzó a involucrarse más en las vidas de las gemelas, creando un nuevo dilema emocional para Emilio. Se sentía dividido entre permitir que ella fuera parte de sus vidas y el miedo de que eso pudiera amenazar la estabilidad que estaba intentando construir. Una tarde, cuando Valeria trajo un regalo para las niñas, una muñeca que tenía un significado especial para ella, Emilio sintió una oleada de celos e inseguridad. El gesto, aunque cariñoso, lo hizo cuestionarse si sería capaz de igualar la presencia de ella en la vida de las gemelas. La sensación de que estaba en competencia constante con el pasado era sofocante. Estos conflictos comenzaron a moldear su visión de la paternidad. Emilio se dio cuenta de que, para ser un buen padre, necesitaría no solo amar a Sofía y Camila, sino también permitirse errar y aprender de esos errores. Las lecciones que la vida le estaba enseñando eran dolorosas, pero necesarias. La jornada para convertirse en el hombre que quería ser exigía una reevaluación de sus creencias y objetivos, y eso estaba lejos de ser fácil. La conexión emocional con las gemelas comenzó a profundizarse, pero cada sonrisa y risa de ellas también traía a la luz el miedo a fallar. Emilio se dio cuenta de que la paternidad no se trataba solo de proveer, sino de estar presente, de escuchar y de conectar. Al mirar a los ojos de Sofía y Camila, sentía una mezcla de amor y desesperación. La lucha por equilibrar su papel como padre, pareja y profesional lo llevaba a un punto de reflexión, donde comenzaba a entender que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino de valentía. Con cada desafío enfrentado, Emilio se volvía más consciente de sí mismo y de sus emociones. La travesía por la paternidad era un camino lleno de baches y desvíos, pero al igual que en sus negocios,
estaba decidido a encontrar un camino. Y, al hacerlo, tal vez pudiera finalmente descubrir no solo el padre que quería ser, sino también el hombre que siempre deseó convertirse. Emilio intentaba encontrar un equilibrio en su nueva realidad, pero los desafíos comenzaron a acumularse de manera alarmante. Una semana después de la explosión emocional con las gemelas, un imprevisto en su trabajo exigió su atención inmediata. Un cliente importante, que hasta entonces había sido un aliado, decidió cancelar un contrato significativo, poniendo en riesgo no solo su posición en la empresa, sino también su estabilidad financiera. La noticia llegó como un puñetazo en el estómago, y Emilio se encontró una vez más sumido en la presión y el estrés, con la sensación de que, cada día, la vida le lanzaba nuevos obstáculos. Los días siguientes fueron un juego de malabares, donde intentaba atender las demandas del trabajo durante el día y, al mismo tiempo, ser un padre presente por la noche. Sin embargo, la presión externa comenzó a reflejarse en su vida familiar. Se dio cuenta de que se estaba volviendo distante, frecuentemente absorto en sus preocupaciones laborales en lugar de dedicarse a las gemelas. El brillo en los ojos de Sofía y Camila, que antes lo llenaba de alegría, ahora parecía más un recordatorio de sus fracasos. Ellas sentían su ausencia emocional, y la atmósfera en la casa se volvía cada vez más tensa. Valeria, por otro lado, parecía estar adaptándose a la nueva dinámica de manera sorprendente. Comenzó a involucrarse más con las gemelas, llevándolas a actividades que Emilio no tenía tiempo para hacer. Aunque esto era algo positivo en términos de desarrollo para las niñas, el corazón de Emilio se llenaba de celos e inseguridades. Una mañana, mientras se preparaba para otro día estresante, recibió un mensaje de Valeria compartiendo fotos de las gemelas en un parque, todas sonriendo y felices. La visión de esa escena lo golpeó como un impacto. La imagen de Valeria, la madre que temía que eclipsara su papel, se convirtió en una herida abierta en su pecho. Con cada nuevo desafío, la ansiedad de Emilio aumentaba. Comenzó a sentir los efectos físicos del estrés, insomnio, dolores de cabeza constantes y una sensación de agotamiento que no lo dejaba. Cuando él intentaba descansar, su mente no paraba, llena de preocupaciones sobre el trabajo, las gemelas y lo que Valeria pensaba de él como padre. La presión se estaba volviendo insoportable, y en un momento de desesperación, decidió que necesitaba un descanso. Sin embargo, esta idea se chocó con sus obligaciones. El trabajo no podía esperar, y las gemelas, aunque adorables, exigían cada vez más de él. Clara, la niñera, comenzó a preocuparse por el estado emocional de Emilio. Notó que su paciencia se estaba agotando y que él se estaba aislando. En una conversación franca, Clara le preguntó si había pensado en buscar terapia. A veces, solo hablar con alguien puede aliviar un poco de ese peso. No necesitas cargar todo solo, Emilio, sugirió ella. Sus palabras resonaron en su mente, pero él dudó. La idea de buscar ayuda parecía una señal de debilidad, algo que nunca había considerado. Mientras tanto, la relación entre Emilio y Magdalena se volvía cada vez más tensa. Sus insinuaciones sobre la necesidad de una figura materna fuerte en la vida de las gemelas comenzaron a intensificarse, y Emilio sentía que cada palabra de ella era una provocación. Decidió confrontar a Magdalena en una conversación honesta, pero la charla rápidamente se convirtió en un enfrentamiento. «No puedes simplemente desestabilizar todo lo que estoy tratando de construir aquí», gritó, la frustración desbordándose. Magdalena, con una mirada fría, respondió, «Solo estoy tratando de proteger a las niñas. No soy yo quien se está alejando de ellas». La tensión entre ellos llegó a un punto de no retorno, y Emilio se vio cuestionando si podría mantener la paz bajo el mismo techo. La presión se acumulaba de todas partes, y Emilio comenzó a sentirse como si estuviera hundiéndose. Las gemelas, al notar el cambio en su padre, intentaban acercarse, pero él se cerraba cada vez más. El ciclo de culpa y tristeza se volvía interminable. Quería ser el padre que ellas merecían, pero sentía que estaba fracasando miserablemente. En un momento particularmente difícil, mientras intentaba ayudar a Sofía con un rompecabezas, se dejó llevar por la frustración, y en un momento de descontrol, empujó las piezas con rabia. Las lágrimas de Sofía lo golpearon como una flecha, y el desespero se apoderó de él. «Perdóname, querida. No quería hacer esto», murmuró, abrazándola mientras sus propias lágrimas caían. Fue en ese momento que Emilio se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. La presión del trabajo, la relación tormentosa con Valeria y las dificultades con Magdalena lo llevaron a un punto de ruptura. Necesitaba un cambio, no solo para sí mismo, sino para las gemelas. El miedo a fracasar comenzó a convertirse en un ardiente deseo de levantarse. Comprendió que, para ser el padre que deseaba ser, necesitaba buscar ayuda y enfrentar sus inseguridades de frente. Mientras reflexionaba sobre lo que podría ser, una idea germinó en su mente,
la vulnerabilidad podría ser la clave para la verdadera conexión con sus hijas. Decidió que era hora de abrir su corazón, no solo a Clara, sino también a Valeria y, sobre todo, a Sofía y Camila. Comenzó a planear un encuentro con Valeria, donde podría expresar sus preocupaciones e inseguridades. La idea de exponerse le asustaba, pero sabía que era un paso necesario para encontrar un camino de regreso a la paternidad que siempre había deseado. Consciente de que necesitaba apoyo, Emilio finalmente aceptó la sugerencia de Clara y programó una cita con un terapeuta. Estaba listo para enfrentar a los demonios que lo atormentaban y, tal vez así, podría encontrar un nuevo propósito en su viaje como padre. Los cambios estaban en camino, y, con ellos, la oportunidad de redescubrir no solo al hombre que era, sino también al padre que quería ser para Sofía y Camila. Emilio se encontró en un laberinto de emociones y responsabilidades, pero un evento inesperado estaba a punto de cambiar el rumbo de su vida. Durante una reunión de trabajo, mientras intentaba desesperadamente salvar el contrato que estaba en riesgo, recibió una llamada. Era Clara. Con la voz temblorosa, le informó que las gemelas se habían lastimado durante un juego en el parque, nada grave, pero lo suficiente para que Valeria la llamara para ayudar. El mundo de Emilio se detuvo por un momento. La sensación de impotencia lo invadió mientras imaginaba a sus hijas, y la culpa por no estar allí para protegerlas lo consumía. Al llegar al parque, la visión de Sofía llorando y Camila tratando de consolar a su hermana casi lo hizo desmoronarse. Valeria estaba allí, calma y serena, cuidando de las niñas, pero su presencia solo acentuó la inseguridad que ya lo atormentaba. Las gemelas lo miraban, buscando consuelo, y Emilio sintió el peso de la responsabilidad desmoronándose sobre sus hombros. Se acercó, se arrodilló y abrazó a ambas, ofreciendo lo que podía, su amor, su protección. El olor familiar de sus cabellos, la suavidad de sus pequeñas manos en su rostro le hicieron darse cuenta de lo que realmente importaba. En ese momento, la realización de que su papel de padre era más importante que cualquier contrato o expectativa profesional lo golpeó como un rayo. El impacto emocional fue profundo. Emilio sintió una mezcla de dolor y alivio. El dolor venía de la percepción de que había permitido que sus preocupaciones lo alejaran de lo que realmente importaba. El alivio, por otro lado, surgía de la clara comprensión de que todavía había tiempo para cambiar. Miró a Valeria, quien observaba la escena con una mezcla de preocupación y compasión. Era evidente que le importaba a las gemelas, pero su mirada también parecía cuestionar su capacidad como padre. En ese instante, Emilio decidió que necesitaba actuar. No podía seguir siendo un espectador en la vida de sus hijas, necesitaba ser un participante activo. A partir de ese día, Emilio comenzó a reevaluar sus prioridades. No podía cambiar lo que ya había sucedido, pero podía cambiar lo que estaba por venir. El encuentro con Valeria, que él había planeado, se volvió más urgente. Necesitaba expresar sus inseguridades, abrir su corazón y, tal vez, encontrar un terreno común para coparentar a las gemelas de manera más eficaz. Al mismo tiempo, la terapia se convirtió en una prioridad. No podía permitirse seguir cargando ese peso solo, necesitaba herramientas para lidiar con sus emociones y mejorar su salud mental. Las nuevas circunstancias que surgieron eran desafiantes, pero también llenas de oportunidades. Emilio comenzó a pasar más tiempo con las gemelas, dedicándose a actividades que antes no tenía tiempo. Recordó lo divertido que era hacer manualidades, armar rompecabezas y contar historias antes de dormir. Cada momento se convirtió en una oportunidad para reconectarse con ellas, y al mismo tiempo, sanar las heridas que él mismo había causado. Sin embargo, la tensión con Magdalena aún flotaba en el aire, y sabía que necesitaría enfrentar esa situación en algún momento. El punto de inflexión en la vida de Emilio trajo consigo una nueva expectativa. No solo se estaba preparando para una conversación con Valeria, sino también para un enfrentamiento interno sobre sus propias fallas. El deseo de ser un mejor padre para Sofía y Camila lo impulsaba a buscar un cambio real en su vida. En su mente, comenzó a imaginar un futuro donde pudiera ser un padre presente, donde las risas de las gemelas no fueran solo ecos lejanos, sino la música que guiara sus días. En este nuevo camino, Emilio se dio cuenta de que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino una fortaleza. Estaba listo para abrirse, para confrontar sus miedos e inseguridades, y para buscar un nuevo equilibrio entre el trabajo y la vida familiar. El amor por sus hijas se había convertido en la luz que iluminara su camino, y estaba decidido a no dejar que las sombras del pasado lo detuvieran. La transformación estaba en camino, y Emilio finalmente se sintió preparado para abrazar lo que venía. Las consecuencias inmediatas del punto de inflexión en la vida de Emilio comenzaron a manifestarse de maneras que no podría prever. La conexión con Clara y la escena en el parque no solo despertaron en él un nuevo sentido de responsabilidad, sino también un ardiente deseo de reconectarse con sus hijas.
Al regresar a casa esa noche, se dio cuenta de que la casa, antes un espacio de soledad y preocupaciones, ahora parecía llena de posibilidades. Las risas de Sofía y Camila resonaban en su mente mientras se preparaba para un nuevo día. La decisión de pasar más tiempo con ellas trajo una ligereza que no sentía desde hacía años. Sin embargo, nuevos obstáculos pronto comenzaron a surgir. Valeria, aún cautelosa, observaba de cerca los cambios de Emilio, pero no podía dejar de sentir una punta de desconfianza. Se preguntaba si realmente podría mantener su nueva determinación o si eso era solo una fase pasajera. Esa tensión entre ellos rápidamente se convirtió en un nuevo desafío. Emilio sentía que necesitaba probarle a ella, y a sí mismo, que estaba comprometido a ser el padre que sus hijas merecían, pero la presión era inmensa. La inseguridad de Valeria se manifestó en pequeñas interacciones, donde parecía dudosa al aceptar sus propuestas de coparentalidad. Cada rechazo o duda de ella lo hacía sentir que aún tenía un largo camino por recorrer. En medio de estas dificultades, Emilio comenzó a notar señales de crecimiento dentro de sí. En lugar de dejarse abatir por las incertidumbres, buscó maneras de comunicarse mejor con Valeria. La invitó a un café, una cita que antes nunca habría pensado en hacer. Durante la conversación, abrió su corazón sobre sus inseguridades y miedos. En lugar de protegerse detrás de un escudo emocional, se permitió ser vulnerable. Esta actitud generó una ligereza en el aire que no existía antes. Valeria, al escuchar sus palabras sinceras, comenzó a relajarse un poco. Ella también compartió sus propias preocupaciones, y, por primera vez, pudieron vislumbrar un camino hacia la colaboración. El crecimiento de Emilio no se limitó solo a su relación con Valeria. Al pasar más tiempo con las gemelas, comenzó a notar cambios sutiles en ellas también. Sofía, a menudo más tímida, comenzó a abrirse y compartir sus pensamientos y sentimientos, mientras que Camila, que siempre había sido la más extrovertida, demostraba un profundo deseo de proteger a su hermana. Estas interacciones mostraron a Emilio que las gemelas estaban sintiendo su nueva presencia en sus vidas, y eso lo alentó aún más. Comenzó a planear actividades especiales para ellas, como días de picnic y noches de películas, lo que ayudó a fortalecer los lazos familiares. Sin embargo, incluso con estos avances, Emilio no podía ignorar los desafíos que todavía estaban por venir. La presión en el trabajo aumentó cuando lo llamaron a una reunión crucial donde se iba a discutir un nuevo proyecto. Se vio dividido entre la necesidad de asegurar su estabilidad profesional y la urgencia de estar presente en la vida de sus hijas. Las voces en su cabeza luchaban entre las expectativas de sus colegas y su deseo de ser un padre presente. Esta lucha interna se intensificó, creando una tensión que sabía que tendría que enfrentar de frente. En ese momento, la expectativa por el clímax de su historia se volvía palpable. Emilio sentía la presión de demostrar a todos, especialmente a Valeria, que sus cambios eran reales y duraderos. Sabía que necesitaba encontrar un equilibrio entre ser un profesional dedicado y un padre presente, pero la duda sobre su capacidad para manejar esta dualidad lo atormentaba. Las conversaciones sobre coparentalidad se estaban volviendo más frecuentes, pero aún temía que Valeria pudiera dudar de su compromiso. La próxima reunión en el trabajo se convertiría en una prueba no solo de su competencia profesional, sino también de su nuevo papel como padre. Las repercusiones del punto de inflexión en la vida de Emilio estaban moldeando un nuevo camino, pero él era consciente de que ese camino no sería fácil. Las oportunidades de crecimiento y reconexión estaban siendo acompañadas por desafíos inesperados que tendría que enfrentar. La vulnerabilidad que comenzó a abrazar ahora se convertía en una espada de doble filo. Podría llevarlo a un nuevo entendimiento de sí mismo o dejarlo a merced de sus inseguridades. Con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, Emilio se preparaba para los próximos pasos, decidido a no dejar que las sombras del pasado lo impidieran avanzar. Era un momento de transformación, y él estaba listo para lanzarse a la incertidumbre, en busca de un futuro mejor para sí mismo y para sus hijas. Emilio sabía que la reunión en el trabajo sería el mayor desafío que enfrentaría hasta ese momento. Las horas que precedieron al encuentro fueron llenas de una mezcla de ansiedad y determinación. Recordó las conversaciones que había tenido con Valeria, las risas de sus hijas y la nueva conexión que había formado con ellas. Esos momentos lo motivaron a no solo ser un mejor padre, sino también a afirmarse como un profesional digno de respeto. Sin embargo, la presión del ambiente corporativo era intensa. Tenía que presentar un proyecto innovador que podría definir su carrera, pero, en su mente, eso no era nada comparado con la importancia de ser un padre presente. Al entrar en la sala de reuniones, Emilio sintió su corazón dispararse. Las miradas de sus colegas lo evaluaban, y la expectativa en el aire era palpable. Comenzó su presentación, pero la inseguridad amenazaba con minar su confianza. Recordó las palabras de Clara,
que había hablado sobre la importancia de asumir riesgos y de permitirse ser vulnerable. Con un profundo suspiro, decidió que no estaba allí solo para vender una idea, sino para afirmarse como alguien que había cambiado. Habló sobre el proyecto, pero también compartió su viaje personal, su lucha contra la soledad y el redescubrimiento del papel de padre. Las palabras salieron cargadas de emoción, y se dio cuenta de que se estaba revelando no solo como un profesional, sino como un ser humano en busca de conexión. La tensión aumentó cuando uno de los directores, conocido por ser crítico y exigente, levantó la mano. Emilio sintió un frío en el estómago. El hombre cuestionó no solo la viabilidad del proyecto, sino también la capacidad de Emilio para equilibrar su vida personal y profesional. ¿Cómo puedes garantizar que podrás con todo, Emilio? Ser padre es una responsabilidad enorme, y este proyecto requiere dedicación total, dijo, con una mirada desafiante. En ese momento, Emilio se vio en un punto crucial de su viaje. Podía sentir el peso de la duda en la sala, no solo de su colega, sino también de sus propias incertidumbres. Pero, en lugar de retroceder, decidió usar esa pregunta como una oportunidad para reafirmar su compromiso. Miró a los ojos del director y respondió con sinceridad: entiendo la preocupación. Ser padre me ha enseñado la importancia de ser presente y resiliente. Creo que la experiencia que estoy viviendo ahora me hace más fuerte y más capaz de enfrentar desafíos. Estoy aprendiendo a priorizar lo que realmente importa, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para garantizar que este proyecto sea un éxito. La sala quedó en silencio por un instante, mientras los colegas procesaban sus palabras. Había una vulnerabilidad en su respuesta que resonó con muchos allí. Emilio no estaba solo defendiendo una idea, sino expresando una parte de sí mismo que era auténtica y verdadera. Se dio cuenta de que sus lecciones sobre paternidad y responsabilidad no eran solo personales, sino que podrían inspirar a otros a ver el valor de la conexión humana en un ambiente tan competitivo. Cuando la reunión terminó, Emilio sintió una mezcla de alivio y euforia. Había enfrentado su mayor desafío, no solo en términos profesionales, sino también en términos de autoafirmación. Salió de la sala con la sensación de que, independientemente del resultado, había demostrado a sí mismo que era capaz de ser una fuerza positiva, tanto para sus hijas como para su carrera. Sin embargo, la repercusión de sus acciones aún estaba por venir. Al llegar a casa, encontró a Valeria en la puerta, que parecía ansiosa. Ella había visto la reunión a través de una transmisión en vivo. Emilio dudó por un momento, temiendo su reacción. Pero, al mirar en sus ojos, vio una mezcla de sorpresa y respeto. Valeria comenzó a elogiar su valentía y la forma en que se presentó, pero pronto la conversación tomó un rumbo diferente. Solo espero que esto no cambie lo que prometiste a las niñas, dijo, su voz baja y cautelosa. En ese instante, Emilio se dio cuenta de que el clímax de su viaje no terminaba solo con la reunión. La verdadera prueba de su crecimiento estaba ante él. Necesitaba mostrar a Valeria que sus intenciones eran genuinas. La invitó a sentarse y compartió sus esperanzas para el futuro, no solo sobre el trabajo, sino también sobre la familia. Habló sobre sus planes para el fin de semana, una actividad que incluiría a las gemelas y que esperaba traer más unión entre ellos. Valeria escuchó atentamente, mientras Emilio exponía sus ideas y su determinación en ser un padre presente, alguien en quien ella pudiera confiar. Se dio cuenta de que esta conversación era tan crucial como la reunión anterior. Al abrir su corazón a Valeria, no solo estaba reafirmando su compromiso con las niñas, sino también con la relación que tenían como copadres. El impacto emocional de ese enfrentamiento fue profundo. Valeria finalmente comenzó a relajarse y a ver a Emilio bajo una nueva luz. Hablaron sobre las inseguridades de cada uno, y, por primera vez, sintieron que podían trabajar juntos, a pesar de las dificultades. El peso que él cargaba parecía un poco más ligero, y la conexión que estaban formando comenzaba a solidificarse. Esa noche, mientras las gemelas dormían, Emilio y Valeria se sentaron juntos en la sala. Él se sintió renovado, como si hubiera superado no solo un desafío, sino un ciclo de dudas que lo había acompañado durante tanto tiempo. Y, al mirar a Valeria, se dio cuenta de que el camino por delante, aunque todavía lleno de desafíos, ahora estaba repleto de posibilidades. Estaban listos para enfrentar el futuro juntos, como una familia. Emilio sentía el peso de la reunión aún sobre sus hombros, pero ahora había una nueva ligereza en su corazón. La conversación con Valeria había abierto puertas que no sabía que estaban cerradas. Las palabras que compartió en la sala de reuniones reverberaban en su mente, y se dio cuenta de que no solo estaba luchando por su carrera, sino también por un nuevo comienzo para su familia. Las gemelas eran su prioridad, y estaba decidido a mostrarles que ser un padre presente era posible, incluso en medio de las exigencias del trabajo. Las semanas que siguieron fueron de transformación.
Emilio se comprometió a crear un equilibrio más saludable entre su vida profesional y personal. Comenzó a organizar su horario, priorizando las actividades familiares. Los fines de semana comenzaron a ser dedicados a paseos en el parque, noches de juegos en casa e incluso pequeños viajes en familia. La conexión con sus hijas se profundizó, y se dio cuenta de que esas interacciones simples eran, de hecho, los momentos más valiosos de su vida. Valeria, por su parte, comenzó a ver a Emilio bajo una nueva luz. La vulnerabilidad que él demostró durante la reunión y la sinceridad de su conversación la tocaron profundamente. Se dio cuenta de que, a pesar de sus inseguridades, Emilio estaba realmente empeñado en ser un mejor padre y un compañero más presente. Juntos, comenzaron a trabajar en equipo, apoyándose mutuamente en las responsabilidades parentales. La comunicación entre ellos mejoró, y las discusiones que antes eran frecuentes pasaron a ser raras. Las gemelas, a su vez, notaron el cambio en casa. Estaban más felices y más seguras, sabiendo que tenían un padre que realmente se preocupaba por ellas. La alegría en las niñas era palpable, y eso calentaba el corazón de Emilio. Recordó cómo había luchado con la soledad y las inseguridades, pero ahora, al mirar la sonrisa de sus hijas, sentía que había encontrado su lugar en el mundo. Durante ese periodo, Emilio reflexionó sobre su viaje. Se dio cuenta de que la lucha por la aceptación en el entorno laboral y la búsqueda de un equilibrio en la vida no eran solo desafíos individuales, sino también una oportunidad de crecimiento. Entendió que ser vulnerable no lo hacía débil, al contrario, esa vulnerabilidad le confería fuerza y autenticidad. Al abrirse sobre sus experiencias, no solo se conectó con sus colegas, sino que también inspiró a otros a hacer lo mismo. Los compañeros de trabajo de Emilio también comenzaron a notar el cambio en él. La forma en que se presentaba y se comportaba en la empresa era más confiada y asertiva. Se convirtió en un referente no solo en términos de innovación, sino también en liderazgo empático. Su viaje personal influyó en su forma de trabajar, y muchos comenzaron a buscar su orientación. El director que había cuestionado a Emilio en la reunión, al notar la evolución del profesional, se acercó a él para discutir nuevas ideas. El diálogo que se estableció entre los dos se transformó en una colaboración fructífera, donde Emilio pudo presentar sus ideas innovadoras, mientras el director ofrecía apoyo y orientación. Esta nueva relación de respeto fue un reflejo de la transformación que ocurrió en la vida de Emilio. A medida que pasaba el tiempo, Emilio y Valeria comenzaron a soñar juntos nuevamente. Decidieron que era hora de explorar nuevos horizontes, quizás incluso comenzar de nuevo en una nueva ciudad, donde pudieran crear un ambiente aún más saludable para las gemelas. Esta idea trajo una nueva esperanza para la pareja, que, a pesar de enfrentar desafíos, ahora compartía una visión común para el futuro. Esa noche, mientras observaba a sus hijas dormir tranquilamente, Emilio sintió una ola de gratitud. Había superado el miedo, la inseguridad y la soledad, y ahora estaba construyendo algo más grande, una familia unida, donde el amor y el respeto prevalecían. El camino aún era largo y desafiante, pero, por primera vez, se sentía preparado para enfrentarlo. Emilio sabía que no había un final definido para su viaje, pero la transformación que había experimentado era un testimonio de su crecimiento y resiliencia. Había aprendido que la verdadera fuerza venía de estar abierto a las vulnerabilidades, de estar dispuesto a escuchar y aprender, tanto en el trabajo como en casa. Con la determinación renovada y el apoyo de su familia, estaba listo para enfrentar lo que viniera, con la certeza de que, independientemente de los desafíos, el amor y la conexión eran los pilares que sostenían su vida. Emilio observó cómo sus elecciones a lo largo de los últimos meses transformaron no solo su vida, sino también la dinámica familiar que tanto valoraba. La nueva ligereza que sentía en su corazón era reflejo de un compromiso genuino con el equilibrio entre trabajo y familia. Se dio cuenta de que, al priorizar momentos con las gemelas y Valeria, había creado un espacio donde todos podían expresar sus sentimientos, miedos y sueños. Las risas compartidas y los silencios confortables durante los paseos en el parque eran pruebas concretas de que la conexión familiar se fortalecía cada día. Las gemelas, antes tímidas y reticentes, ahora eran niñas radiantes, seguras de sí mismas y llenas de vida. Enfrentaban sus desafíos con una sonrisa y la certeza de que tenían un padre que las apoyaba incondicionalmente. Emilio recordó cómo había luchado contra la soledad, pero ahora se veía rodeado de amor y alegría. Este reconocimiento no solo lo llenaba de orgullo, sino que también servía como un recordatorio constante de que todo valía la pena. Valeria, por su parte, comenzó a florecer en medio de este nuevo ambiente de apoyo. En sus conversaciones, hubo una clara mejora en la comunicación, que permitió que ambos expresaran sus sentimientos, anhelos e incluso frustraciones. Las discusiones que un día parecían inevitables fueron sustituidas por diálogos constructivos,
donde la empatía y la comprensión prevalecían. Valeria, al ver la transformación de Emilio, también se sintió animada a buscar sus propios sueños, algo que había dejado de lado por mucho tiempo. La amistad y la colaboración entre ellos se fortalecieron, creando una base sólida para un futuro más armonioso. La relación de Emilio con sus compañeros de trabajo también tuvo un impacto significativo. Él se convirtió en un ejemplo de liderazgo empático, y muchos comenzaron a inspirarse en su trayectoria. La forma en que abordaba el trabajo, con una nueva perspectiva que valoraba la colaboración y la creatividad, generó un ambiente más saludable y productivo. El director que antes había cuestionado sus ideas ahora lo apoyaba en proyectos innovadores, y juntos comenzaron a implementar cambios que beneficiaron a todo el equipo. Esta nueva dinámica en el trabajo no solo mejoró la productividad, sino que también creó lazos de amistad y respeto entre los colegas. Mientras reflexionaba sobre estas transformaciones, Emilio sintió una ola de gratitud. Se dio cuenta de que cada sacrificio y cada elección hecha a lo largo del camino contribuyeron a moldear a la persona que era ahora. El miedo y la inseguridad que lo acompañaban antes se estaban disipando, dando lugar a un sentido renovado de propósito. La vulnerabilidad que un día lo había dejado paralizado ahora se veía como una fuerza, un punto de partida para nuevas conexiones y aprendizajes. Con el tiempo, el deseo de cambio que brotaba dentro de Emilio y Valeria comenzó a concretarse. La idea de mudarse a una nueva ciudad, donde pudieran comenzar de nuevo y crear un ambiente aún más saludable para las gemelas, se convirtió en un plan tangible. Comenzaron a investigar sobre escuelas, barrios y oportunidades, soñando juntos sobre lo que el futuro podría traer. Esta nueva perspectiva trajo una sensación de esperanza y entusiasmo que ambos no sentían desde hacía mucho tiempo. Al mirar a sus hijas durmiendo tranquilamente, Emilio sintió que estaba en un lugar de realización. Había superado desafíos que parecían insuperables, y más importante aún, había aprendido a valorar cada momento. El amor y la conexión que había cultivado a lo largo de este proceso eran los verdaderos tesoros que llevaba consigo. Comprendió que el camino por delante no sería exento de obstáculos, pero estaba más preparado que nunca para enfrentarlos. Sin embargo, algo todavía flotaba en el aire, una sensación de que, a pesar de todos los logros, había desafíos pendientes por resolver. Emilio sabía que su viaje estaba lejos de terminar. En el fondo de su corazón, reconocía que había cuestiones no resueltas, tanto en el ámbito profesional como en el personal. La búsqueda de un equilibrio perfecto era un objetivo en constante evolución, y era consciente de que aún necesitaría tiempo y paciencia para consolidar los cambios que tanto deseaba. Con una nueva comprensión de sí mismo y de los demás, Emilio estaba listo para enfrentar lo que viniera a continuación. Había aprendido que el verdadero éxito no estaba en alcanzar un estado de perfección, sino en encontrar significado en las experiencias cotidianas. El amor y la conexión con su familia siempre serían su prioridad, y estaba decidido a seguir construyendo un ambiente donde todos pudieran crecer y prosperar. Y así, mientras se preparaba para el próximo capítulo de su vida, Emilio sentía que el viaje que había comenzado estaba apenas comenzando. El viaje de Lucas, un joven que enfrentó miedos e inseguridades, llegó a un desenlace que resonaba con la esperanza y la realización. Después de meses de desafíos, introspección y crecimiento, finalmente encontró su lugar en el mundo. Las elecciones que hizo a lo largo del camino no solo moldearon su destino, sino que también impactaron las vidas de las personas a su alrededor de maneras profundas y significativas. Lucas había comenzado su viaje como un adolescente tímido e inseguro, siempre sintiéndose a la sombra de los demás. Se veía a sí mismo como un mero espectador de la vida, mientras sus compañeros se destacaban en sus logros. Sin embargo, con el tiempo, Lucas aprendió a valorar sus propias habilidades y a aceptarse tal como era. Descubrió que el verdadero valor no reside en comparaciones, sino en la autenticidad y el amor propio. Al regresar a su ciudad natal, después de esta jornada de autodescubrimiento, Lucas ya no era el mismo. Se había convertido en un joven confiado, capaz de enfrentar desafíos con valentía y determinación. La primera cosa que hizo fue reconectar con sus amigos de la infancia, aquellos con quienes había perdido contacto. Se dio cuenta de que su ausencia no solo había causado nostalgia, sino también un vacío en sus vidas. Al reanudar esas relaciones, Lucas trajo de vuelta la alegría y la conexión que antes parecían perdidas. Entre esos amigos estaba Ana, una joven que siempre lo apoyó, incluso cuando él no creía en sí mismo. La conexión entre los dos se fortaleció, y juntos comenzaron a trabajar en un proyecto comunitario que buscaba ayudar a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Lucas comprendió que su experiencia podría servir de inspiración para otros, y esta realización trajo un nuevo sentido a su vida. Se dio cuenta de que, al compartir su historia y ayudar a los demás, también se ayudaba a sí mismo. La transformación de Lucas no se limitó a él mismo.
El proyecto comunitario pronto ganó fuerza, atrayendo la atención de otros jóvenes e incluso de adultos que deseaban hacer la diferencia. Lucas se convirtió en un líder, no solo por su historia de superación, sino por la empatía y el compromiso que demostraba. Aprendió que la verdadera felicidad proviene de contribuir al bienestar de los demás, y eso se convirtió en uno de los pilares de su nueva vida. A medida que el proyecto se expandía, Lucas comenzó a darse cuenta de un nuevo futuro dibujándose ante él. Decidió que quería seguir una carrera enfocada en el servicio social, dedicando su vida a apoyar a aquellos que, como él, enfrentaban dificultades. Esta elección no solo trajo un propósito renovado, sino que también solidificó su identidad. Lucas era ahora un agente de cambio, alguien que podría inspirar a otros a creer en sí mismos. La historia de Lucas no es solo la de un joven que superó miedos, es la de un ser humano que encontró su voz y su lugar en el mundo. Aprendió que el verdadero crecimiento proviene de la vulnerabilidad y de la disposición a abrirse a nuevas experiencias. La jornada transformadora que enfrentó lo capacitó para convertirse en un ejemplo vivo de que el cambio es posible, incluso en las circunstancias más desafiantes. Al reflexionar sobre todo lo que vivió, Lucas se dio cuenta de que lo que más importaba no eran solo los logros externos, sino las lecciones aprendidas a lo largo del camino. Entendió que el amor, la empatía y la solidaridad son fuerzas poderosas que pueden transformar vidas. Esta comprensión se convirtió en la esencia de su nueva misión. Lucas comenzó a compartir su historia en escuelas y eventos, inspirando a otros jóvenes a abrazar sus singularidades y a luchar por sus sueños. El impacto de Lucas comenzó a extenderse, y pronto se vio rodeado por una comunidad que lo apoyaba y lo animaba. El proyecto comunitario que inició con un pequeño grupo de amigos creció y se convirtió en un referente en la ciudad, promoviendo inclusión y oportunidades para muchos. Su trayectoria no solo transformó su propia vida, sino que también dejó un legado duradero en la vida de otras personas. El mensaje final que Lucas llevó consigo fue claro: todos tienen el poder de cambiar sus vidas e impactar positivamente el mundo a su alrededor. Aprendió que el viaje de autodescubrimiento es continuo, y que cada paso, por más pequeño que sea, puede llevar a grandes transformaciones. La esperanza y el coraje son las llaves que abren puertas, y, sin importar los desafíos que la vida presente, siempre hay un camino hacia la realización personal y la felicidad. Así, Lucas se despidió de esa fase de su vida, pero no sin antes celebrar sus logros. Miró hacia atrás, hacia el joven inseguro que un día fue, y sonrió al darse cuenta de cuánto había crecido. Estaba listo para seguir adelante, con el corazón lleno de gratitud y la mente abierta a las nuevas oportunidades que la vida aún le tenía reservadas. El futuro era brillante, y Lucas, ahora un joven transformado, estaba decidido a aprovechar cada momento, no solo para sí mismo, sino para todos aquellos que cruzaran su camino. La historia de Lucas es un recordatorio poderoso de que la verdadera felicidad se encuentra en el viaje y en la capacidad de hacer la diferencia en la vida de los demás.